vibraciones que provengan del exterior del cuerpo van a tener que pasar por una de estas vías, ¿no? La anterolateral o la propioceptiva. Entonces, en este caso, el dolor y la temperatura va a pasar por el sistema anterolateral, ¿no? Como su nombre dice, la parte anterior y lateral de la médula. La postura, la vibración está en el sistema de la columna dorsal hemiscomedial, que es por el cordón posterior de la médula, ¿no? También llamada la vía propioceptiva, ¿no? Que está encargado de la propiocepción, ¿no? En este caso, de lo que es la postura, la vibración y también el reconocimiento de los pesos. El tacto ligero, que es el tacto más fino, el tacto eh, que nos lleva a distinguir cosas pues muy finamente, se va a llevar también por el sistema de la columna dorsal meniscomedial o el cordón posterior vía propioceptiva, ¿no? Y la sensibilidad discriminatoria es una función específica de lo que es la corteza sensitiva, o sea, del lóbulo parietal. ¿A qué nos referimos con la sensibilidad discriminatoria? Por ejemplo, poder distinguir dos puntos, ¿no? Cuando nos pinchamos, por ejemplo, una distancia al mismo tiempo con dos tipos de algún objeto punzante, ¿no? Puede ser dos agujas que estén a una distancia de milímetros, incluso se puede distinguir que son dos pinchazos, ¿no? Y va a depender mucho también de la ubicación en donde estamos haciendo la prueba, ¿no? Porque en muchos sitios es un poco más, hay más espacio para sentir los puntos, ¿no? Muchas veces se siente un solo punto cuando se pincha. Y luego también discriminar, por ejemplo, si los- o, las, o, ah, es- o las caras, poder distinguir aspectos como es el cuerpo, pero de manera consciente, ¿no? Entonces, en esta parte, la corteza tiene también una función y también cuando evaluamos sensibilidad, muchas veces podemos encontrar este tipo de alteraciones. Siguiente. Bueno, lo primero que vamos a evaluar en la sensibilidad superficial, después la sensibilidad, pues que tenga una punta, obviamente no vamos a hacerlo muy fuerte, porque si no el paciente llegaría a ser doloroso, ¿no? Entonces esto lo vamos a hacer con un objeto, un arte porque sangrado se apoya en la piel muy cuidadoso, simplemente por conseguir un poco de dolor, ¿no? Lo cual el objeto el paciente podría interpretarlo, ¿no? De acuerdo si hay una deficiencia o no. Entonces debe responder, pues si se le pregunta si está pinchando o duele, ¿no? Pero podría haber unas alteraciones, ¿no? Si hablamos especialmente del nervio periférico, en las polineuropatías o también trastornos a nivel central, ¿no? Por ejemplo, que al pinchar el paciente sienta otro tipo de estímulo, ¿no? Por ejemplo, pinchemos y sienta como una compresión, lo que se llamaría una alodinia, ¿no? Que cuando es un estímulo que siente diferente al que estamos produciendo. O por ahí le pinchas y no siente nada, ¿no? Que entonces, eso sería una hipoalgesia, incluso llegando a una anestesia, ¿no? Si no produce nada. Y una hiperalgesia es cuando el dolor es muy, muy intenso, ¿no? Tal vez ni siquiera necesite pinchar, sino un apretar y el dolor va a ser exagerado, pues, en esa zona donde se está produciendo la molestia, ¿no? Y también hacemos la evaluación del dolor por segmentos, ¿no? Para evaluar, por ejemplo, a nivel del tronco, al nivel del tórax y el tronco, para ver, pues, cómo están los dermatomas, empezando desde siempre la parte superior hasta la inferior. En los pies también, ¿no? Vamos a tratar de buscar anomalías sensitivas, pero ubicando más o menos qué raíz nerviosa es la que está inervando esa zona, ¿no? Por ejemplo, el dorso del pie sería raíz L5 o S1, ¿no? En la rodilla también la raíz L4, ¿no? Sería la parte sensitiva. Entonces, ya puede ubicarnos también si hay una alteración sensitiva, a qué lugar corresponde esa alteración. Por ejemplo, es frecuente, ¿no? En el síndrome de la cola de caballo, que son raíces que salen ya a nivel sacro, pues hay una hipoalgesia o una línea interna, ¿no? También se llama alteraciones en silla de montar, ¿no? Porque a ese nivel no hay una seismo adecuada.
y nos está indicando pues que hay problemas de compresiones a nivel ya eh, L5 y S1, ¿no? A nivel lumbosacro, que es donde se encuentran las raíces de los nervios. Entonces, depende mucho si encontramos una alteración sensitiva, vamos a pensar siempre si es bilateral en una cuestión ya más periférica. Siguiente. Bueno, igual, ¿no? Que en la evaluación del dolor se realiza la sensibilidad también térmica, lo cual se realiza con dos tubos de ensayo, pues, ¿no? Uno con agua caliente entre los 45 y 50 grados y otro con agua fría entre los 10 y 15 grados, ¿no? Y se alteran, pues, se alternarán en diferentes puntos del cuerpo, tanto frío como caliente, preguntándole al paciente si hay algún tipo de alteración en ese nivel. Entonces el paciente debe contestar si está caliente o está frío, ¿no? Entonces vamos a hacer de acuerdo a también a la raíz del nervio, vamos a probar en ambos lados, siempre en forma comparativa. Muchas veces puede haber pacientes que solamente esté alterado la sensación de la temperatura, la sensación térmica, y lo demás esté normal, ¿no? Podría ser por problemas incluso de receptores superficiales o también de algunas fibras nerviosas, pero de que estén llevando, porque hemos dicho que no se juntan, ¿no? Las fibras que llevan dolor, obviamente están en el mismo nervio, pero están yendo por el mismo lugar, ¿no? Entonces, tendría que haber un daño muy pequeñito en el nervio que esté justo dañando las fibras del dolor para que haya una alteración solo térmica. Siguiente. Y luego también lo que es la evaluación de la vía anterolateral, tenemos la sensibilidad táctil protomática y la discriminación, ¿no? En este caso, pues se usa las torunditas de algodón. Se pide al paciente que identifique el estímulo, pues, ¿no? Diciendo dónde estamos tocando, ¿no? A qué nivel. Entonces tenemos que tocar en diferentes partes del cuerpo y le vamos a preguntar en qué parte estamos tocando y también se puede preguntar cómo lo siente, ¿no? La discriminación de dos puntos también se puede realizar con el compás, ¿no? Que tiene dos puntos exactamente, incluso la distancia, ¿no? Se puede ir colocando, se puede ir separando los dos puntos y de acuerdo a la zona que vamos a evaluar, pues tenemos que poner una distancia diferente. Especialmente a nivel de la espalda, pues para sentir dos puntos tiene que ser un poquito más distante, ¿no? O en la palma de las manos, donde es más fino es a nivel de la piel del dorso, ¿no? En el cual, de la mano, en el cual si ponemos a 2 o 4 milímetros se va a sentir que son dos puntos, ¿no? A diferencia de lo que es en el dorso de la mano, ¿no? Cuando ya es un poco más alejado o sea, si lo ponemos muy cerca a los dos puntos, vamos a sentir como un solo pinchazo, ¿no? Entonces se pregunta al paciente cuándo es que percibe como distintos los extremos, o sea, en este caso el compás, en qué momento siente que estamos pinchando en dos lugares diferentes, ¿no? Eso tiene que preguntarse al paciente, especialmente cuando ya hemos notado un tipo de otra alteración, ¿no? Que es difícil que venga solo la alteración, porque tal vez haya otro tipo de alteración en una determinada área en el cual, pues, nos indique que hay un problema tal vez en el nervio periférico o central. Siguiente. Ah, no, espera. Ah, vuelve. Bueno, sí, sí, acá justamente está este cuadrito en el cual nos dice a cuántos milímetros, pues podemos ya determinar si son dos puntos, ¿no? El más sensible es la lengua, ¿no? En la lengua podemos ver que a 1 milímetro ya puede sentirse la diferencia, ¿no? De que son dos puntos los que nos están pinchando. En el pulpejo de los dedos es de 2 a 4 milímetros. En el dorso de los dedos de 4 a 8 milímetros. En la palma ya son de 8 a 12 milímetros. Y en el dorso de la mano de 20 a 30 milímetros, ¿no? Lo que nos quiere decir que necesitamos separar un poco más las puntas para que el paciente sienta como dos pinchazos. Y es más en la espalda, ¿no? En la espalda también está por encima de 30 milímetros esa distancia. Ahora sí, siguiente. Mm. Entonces, la sensibilidad superficial tiene varias alteraciones, ¿no? Como habíamos mencionado,
que son básicamente sensaciones que pueden cambiar por lesiones más periféricas que centrales, ¿no? Por ejemplo, se va a ver más esto en lesión de un nervio periférico o también en las polineuropatías, ¿no? Que son las patologías que causan daño del nervio más periférico. En este caso vamos a encontrar anestesias, que es la ausencia de la sensibilidad dolorosa básicamente. La hipoestesia también hay disminución de la sensibilidad al dolor. La hiperestesia es aumento de la sensibilidad, ¿no? Como por ejemplo la hiperalgesia, ¿no? Otro tipo de trastorno que se ha incrementado. Las parestesias son sensaciones sin estímulo, ¿no? O sea, los típicos hormigueos que dicen las personas, se me hormiguea, o siento como si me caminaran gusanitos en el cuerpo, en la mano. Eso llamamos parestesias. Siguiente. Bueno, después de evaluar la sensibilidad superficial, tenemos que evaluar lo que es la sensibilidad profunda, ¿no? Y la sensibilidad profunda también inicia pues en receptores, pues como su nombre dice, son más profundos, ¿no? A nivel de los cartílagos, en los usos musculares, ¿no? Que son pues funciones las cuales nos van a poder hacer, por ejemplo, caminar, poner de pie, para sentir lo que estamos pisando, la posición del, dónde están nuestras manos, dónde están nuestros pies, los dedos, la vibración que nos sirve para poder ponernos en marcha, ¿no? Sin eso, si nos reconociéramos, no podríamos caminar, ¿no? Nos quedaríamos. Entonces, todas estas funciones se llaman, pues, funciones proprioceptivas, ¿no? Y son, varios puntos que vamos a evaluar, por ejemplo, la sensibilidad a la presión, ¿no? A cual lo vamos a llamar varestesia, ¿no? La varestesia es la sensibilidad a la presión, para lo cual debemos presionar con un pulpejo de los dedos la piel, los tegumentos del paciente, o también colocando objetos de distintos pesos sobre ellos, ¿no? O sea, si colocas, por ejemplo, una moneda de 10 céntimos y otra de un sol, por el peso el paciente debe identificar cuál es el que más pesa, ¿no? Sin necesidad de que vea la forma tampoco. El paciente responde si identifica estímulo como presión y cuál de ellos, ¿no? Si hacemos con los dedos. Y también si cuál estamos presionando más y cuál estamos presionando menos, ¿no? Comparativamente para poder determinar. Si nos dice está igual y estamos presionando más, hay una alteración, ¿no? O si también en un lado siente y en el otro no. Estamos hablando de una avarestesia, ¿no? Cuando no hay ese reconocimiento. Siguiente. La sensibilidad vibratoria es también la llamada palestesia, para los cuales para poder realizar este examen necesitamos pues diapasones especiales con frecuencias de 128 o 225 vibraciones por segundo, ¿no? Son diapasones, a diferencia de los diapasones que se utilizan para ver la parte vestibular, ¿no? A nivel en lo que es la prueba de Weber. Es diferente, ¿no? No son los mismos diapasones. En este caso se coloca vibrando sobre los relieves óseos, ¿no? Por ejemplo, en el acromión, en las crestas ilíacas, en el isquion, en los metatarsianos, ¿no? En los dedos también. Y preguntar al paciente qué es lo que siente, ¿no? Cuando lo hacemos vibrar al diapasón, ¿no? O sea, golpeamos el diapasón y empieza a vibrar y eso es lo que el paciente tiene que reconocer, ¿no? Y también poder decir en qué lado está más o está menos. Cuando el paciente percibe sesión de vibración, pues como un hormigueo, nos vamos, ¿no? Que es como una corriente eléctrica. Si el paciente solo siente el frío o el calor del diapasón, pues nos puede decir que hay una lesión en el cordón posterior de la médula o alguna neuropatía periférica, ¿no? Que puede ser de tipo neuropatía alcohólica o diabética, que son las más frecuentes, ¿no? Y que también dañan tanto la vía motora como sensitiva del nervio periférico, ¿no? Entonces, si vemos una polineuropatía en nuestro medio, la causa más frecuente va a ser la diabetes y seguida cerca por el alcohol, ¿no? Que también produce daño directo del nervio, peor si es el alcohol metílico, ¿no? Claro que este también puede causar hasta ceguera, ¿no? Pero en el caso de polineuropatías son muchas veces mixtas, ¿no? O sea,
motoras, porque hay una pérdida de fuerza en las extremidades distales, y también con alteraciones de la sensibilidad, pueden ser parestesias, pueden ser hiperalgesias, puede ser alorinias, ¿no? Entonces, si encontramos ese tipo de clínica, digamos, en una mano más, o en ambas, más probable que estamos hablando de una polineuropatía, que a veces lo difícil es encontrar la causa, ¿no? De las polineuropatías. Pues es importante tener antecedentes. Si el paciente tiene diabetes, es la primera pregunta. Si el paciente es alcohólico, toma seguido bebidas alcohólicas, ¿no? Pero también otras polineuropatías a consecuencia de problemas hepáticos, renales, de avitaminosis, ¿no? Deficiencias nutricionales, medicamentos incluso que pueden causar grados de polineuropatía, drogas, ¿no? Por ejemplo, un medicamento que causa frecuentemente el de la TB, ¿no? La rifampicina, la isoniazida, que producen daño directo del nervio, ¿no? El paciente puede hacer polineuropatías. El terocal, ¿no? Esas personas que aspiran terocal pueden también hacer polineuropatías muy severas, tanto motoras como sensitivas. Siguiente. Luego evaluamos lo que es la sensibilidad de la posición, ¿no? Especialmente a nivel del pie y las manos, ¿no? Y es que tenemos que pedir que el paciente identifique cuando un segmento corporal se mueve de forma pasiva, ¿no? A eso le llamamos a llamar sinestesia, o en qué posición se ubica ¿no? Que es la estatoestesia. En lo que es sinestesia, o sea, ver cómo se mueve en forma pasiva un segmento del cuerpo. Tomamos, por ejemplo, el dedo pulgar del pie, el hallux, y después de moverlo por unos costados se imprime un movimiento y se interroga, ¿no? Hacia dónde he movido, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba, hacia derecha, hacia izquierda. Entonces, el paciente que no tiene problema de nervio periférico de médula, pues nos ubica rápidamente. Luego vamos a hacer la prueba de lo que es la posición y ubicación, ¿no? A que llamamos estatoestesia. Entonces sujetamos el dedo por el costado y se pide al paciente que coloque el dedo opuesto en su misma posición. O sea, yo lo llevo, por ejemplo, hacia abajo. Entonces, le decimos, ¿cómo he hecho esto? Póngalo en el otro pie. Y el paciente tendría que llevarlo hacia abajo, ¿no? Para ver que está sano adecuadamente. Entonces, esta función de batiestesia también, ¿no? Igual que en todas las polineuropatías, puede causar trastornos en la marcha principalmente, ¿no? Incluso como no se ubica el paciente, o no sabe dónde está pisando, lo compensa con la vista, pero en el momento en que la vista se cierre puede caerse, ¿no? Entonces estamos hablando de la presencia de un signo de romber, ¿no? Un romber de cordón posterior, el cual, bueno, puede ocurrir por algún trastorno infeccioso, ¿no? La sífilis era una causa frecuente de lesión del cordón posterior, pero también puede ser un tumor o una compresión, ¿no? Por alguna otra causa, incluyendo una hernia, ¿no? Que esté comprimiendo el cordón posterior. Siguiente. Bueno, en el sentido del peso, lo que llamamos la barognosia, en este caso se hace pues sostener al paciente dos tazas con distinta cantidad de líquido, ¿no? Del mismo tamaño, y en una le ponemos lleno y en otro pues o un poco semilleno y en el otro a la mitad, ¿no? Un tercio de diferencia como mínimo. Y lo que hace el paciente, pues, es identificar cuál va a pesar más, ¿no? Entonces, tenemos que hacer en ambos lados, en ambas extremidades. Y si no hay un reconocimiento, también podemos estar hablando de un trastorno polineuropático y también un trastorno a nivel de la médula, ¿no? Especialmente también del cordón posterior de la médula. Siguiente. La esterognosia es el reconocimiento de objetos usando solo el tacto, ¿no? Y eso nosotros lo podemos hacer fácilmente, ¿no? Nos dan una llave, reconocemos que es una llave, nos dan una moneda, también lo reconocemos como ojo cerrado, un clavo, etcétera, ¿no? Lo podemos reconocer.
Entonces, se da al paciente objetos en la mano y le pedimos que reconoce, ¿no? Y deberá reconocer con el nombre del objeto, ¿no? Llave, moneda, anillo, lo que sea. En este caso, la estereognosia es más que todo una función de lo que es esa parte del lóbulo parietal, ¿no? El reconocimiento. Pero para que funcione tiene que estar bien toda la vía, básicamente desde el inicio hasta la conexión a nivel del lóbulo parietal. Siguiente. La grafestesia también es el reconocimiento del paciente de cifras que el explorador trace sobre la piel con un instrumento romo, ¿no? O sea, números, básicamente. O también se puede usar una letra, ¿no? Pero mejor en números porque en letras pueden ser mayúsculas, minúsculas. Y un poco difícil que lo reconozca, ¿no? Entonces, puede haber en sí una pérdida o reducción, ¿no? Del reconocimiento. Y si hablamos de agrafestesia, es la alteración deficitaria de sensibilidad elemental de poder, pues, llegar a escribir, ¿no? Y casi ambas lesiones se producen, ambos síntomas, sí, no se evidencian en lesiones corticales, ¿no? Por ejemplo, la presencia de un SB isquémico parietal o un tumor a nivel parietal, ¿no? Que nos puede indicar. Y solo presentarse con agrafestesias o con alteraciones de esa sensibilidad ya mixta, ¿no? Eh, Ahí hay que sospechar siempre de nivel central. Siguiente. Entonces, hemos dicho que la cirugía profunda también se va a evaluar, ¿no? Explorando lo que es con compresiones, masas musculares, tendones, que en condiciones normales son un poco sensibles a nivel de los tendones, ¿no? Por eso mejor hacerlo a nivel de masa muscular, ¿no? Tanto la varognosia y también este, eh, la evaluación de lo que es la ubicación de las extremidades, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando hablamos de alteraciones de la sensibilidad profunda, hablamos siempre de si hay una disminución, a lo que llamamos, por ejemplo, una hipopalestesia, ¿no? Entonces, disminución de percibir la vibración. Y cuando hay ausencia, pues ya la llamamos apalestesia o apatiestesia, ¿no? En el cual hay una completa falta de la sensibilidad profunda, ¿no? Entre los síndromes sensoriales tendremos, pues, algunos síndromes de disociación, ¿no? Como por ejemplo la disociación siringomiélica. ¿Qué es una disociación? Es que la sensibilidad está alterada en un lado y en el otro, ¿no? Porque puede ser una extremidad superior y otra inferior, o sea, no tiene una simetría, ¿no? Por ejemplo, la siringomiélica es cuando una lesión a nivel del epéndimo de la médula, o sea, donde está el líquido para un tumor, por ejemplo, que está comprimiendo del centro hacia la parte anterior y posterior, el paciente pues va a tener disociación sensitiva, ¿no? Pues puede sentir este, parestesias en un brazo, el brazo derecho y la pierna izquierda, y la parte motora al revés, ¿no? Entonces, eso llamamos disociación también de Dejerín, la tabética, ¿no? Que es la por sífilis, y la disociación periférica, ¿no? Que es más del nervio periférico. En cambio, los síndromes topográficos, hablamos de ya manifestaciones sensitivas mucho más grandes, ¿no? A nivel, por ejemplo, del tálamo, ¿no? Que va a producir una hemianestesia, o incluso a nivel de la médula misma, de la parte eh, posterior, también puede ser en la anterolateral, ¿no? Donde vamos a encontrar una hemianestesia alterna, o un síndrome de cono medular, ¿no? Como les indicaba, pues, el síndrome de la silla de montar, en el cual hay alteraciones sensitivas a nivel de los muslos, ¿no? Especialmente porque salen de ahí las raíces que van a inervar esta zona del cuerpo, ¿no? Los muslos. Siguiente. Es la última diapo, doctor. Pasamos a pares craneales, ¿no? Ya. A ver, dame unos 3 minutitos ya y empezamos. Ponlo nomás los pares canales.
Chicos, entonces continuamos y vamos a ver lo que son pues los nervios craneales y su evaluación. Eh, Hoy día hacemos los 6 primeros nervios craneales, la siguiente clase los otros 6. Y el examen, el primer parcial sería, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Hasta terminar lo que es los nervios craneales. Entonces, para poder empezar, yo creo que ustedes ya tienen conocimiento, ya pues en neuroanatomía, lo que es básicamente los recorridos y los núcleos de los nervios craneales, ¿no? Todos están en el tronco cerebral, excepto el olfatorio, ¿no? Que pasa directamente a la corteza, sin pasar por el tálamo ni por el tronco cerebral. Entonces, teniendo pues ustedes ya ese conocimiento, pues tenemos que saber incluso las relaciones de los nervios, ¿no? Por dónde pasan, por qué agujeros salen hacia la periferia. Muchos nervios están relacionados también con el seno venoso, el cual pues contiene arterias, contiene nervios. Y esa relación es importante porque patologías de ese nivel pueden afectar tanto a un nervio craneal como también otras funciones, ¿no? Como una trombosis, por ejemplo, ¿no? Que puede producir parálisis de algún nervio, especialmente en este caso, los oculomotores, ¿no? Porque está el tercero, cuarto, sexto. Y lesiones del tronco, obviamente, que van a afectar, pues, función tanto del quinto, del séptimo, ¿no? Por eso que cuando hemos evaluado el coma, hemos visto que al evaluar nervios craneales, incluso podemos encontrar pacientes ya con alteraciones y con muerte cerebral, ¿no? Eso es lo que tenemos y hemos hecho un resumen en coma, pero acá vamos a hacer también esa forma de evaluar, ¿no? A los pacientes con alteraciones en los canales que estén en coma, ¿no? Muchas veces una tos, es una alteración de la pupila sin necesidad de que el paciente esté en coma, hasta puede estar caminando. Siguiente. Bueno, los nervios craneales tienen pues orígenes reales y orígenes aparentes, ¿no? El origen real se refiere al núcleo de donde empieza, ¿no? Porque acuérdense, por ejemplo, la vía piramidal, el tracto córtico nuclear es el que lleva pues vías motoras a los diferentes núcleos de los nervios, ¿no? En este caso motores, especialmente los oculomotores, ¿no? Que son casi puramente motores, el hipogloso, el espinal también, ¿no? Que son básicamente motores, pero también tienen núcleos sensitivos, ¿no? Los cuales están también en contacto con lo que es básicamente el tálamo, ¿no? Hay vías que van desde los núcleos hacia el tálamo. O sea, son núcleos que llevan estímulos de la periferia hacia el centro, ¿no? Entonces, y los orígenes aparentes son de donde se ve que está saliendo el nervio, ¿no? Y básicamente son pues de qué parte del tronco están saliendo, ¿no? Puede ser de la protuberancia, del bulbo, eh, bulbo protuberancial, ¿no? De la parte por ejemplo, al lado del ventrículo lateral, ¿no? Entonces, todos esos núcleos pues van a formar, son de sustancia gris, ¿no? Van a formar ciertos espacios a nivel del tronco cerebral, especialmente la protuberancia. Y en la protuberancia incluso pues separan lo que es la vía piramidal, ¿no? Lo separan y entre ellos está pasando esas vías, ¿no? De arriba hacia abajo. Y el origen aparente, pues, por ejemplo, del tercer nervio está pues a nivel del surco bulboprotuberancial, ¿no? En el cual de ahí empieza a verse, ¿no? Lo que está saliendo hacia lo que es la parte anterior, ¿no? Dirigiéndose hacia el ojo. Siguiente. Y aquí tenemos justamente una imagen de los orígenes aparentes de los pares craneales, ¿no? Bueno, el olfatorio, como hemos dicho, es un poco excepcional, pero su origen aparente está a nivel de la parte frontal, la parte frontal inferior, ¿no? Porque de ahí es como si saliera, pero en sí está llegando a esa zona, ¿no? Procedente de lo que es los receptores a nivel de la nariz y también después de pasar por la lámina cribosa, ¿no? Se mete a esa parte. Ahí vemos también el trigémino, ¿no? El patético, el vestíbulo troclear.
el hipogloso, ¿no? Que están ya saliendo desde la parte del bulbo, la parte más baja, y el espinal incluso tiene algunas raíces que están, encuentran en la médula ya, ¿no? En la médula cervical. Y esos son los orígenes, pues, aparentes, ¿no? Por ejemplo, el más grande, como vemos, es el trigémino, ¿no? Y que con sus tres ramos que se van separando, se ve que su origen aparenta por encima de la protuberancia, ¿no? O incluso el óptico, ¿no? Que está este, haciendo su cruce a nivel también de lo que es el quiasma, ¿no? En el quiasma va a haber ahí es donde se considera su origen, ¿no? Este aparente. Siguiente. Bueno, entonces, la clasificación de los nervios serían, pues, ¿no? La mayoría son mixtos, hay nervios sensoriales 100%, como el olfatorio que solo lleva el olor, o la vista también, ¿no? El segundo, que son totalmente sensoriales, ¿no? Más que sensitivos. Y la mayor parte, pues, tienen funciones mixtas, ¿no? Tanto vegetativas como motoras, como el tercero, ¿no? Es un nervio motor, pero también tiene un componente vegetativo, el parasimpático. El séptimo nervio, por ejemplo, es mixto, ¿no? Tiene el componente motor, sensitivo, sensorial, ¿no? En la lengua también. Igual que el quinto, ¿no? También tiene función motora, función sensitiva. Entonces, si hablamos de nervios motores puros, son pocos, ¿no? La mayor parte tiene siempre ambas funciones. Entonces, para hablar del primer nervio craneal, que es el olfatorio, pues como un recuerdo anatómico, sabemos que el bulbo olfatorio se encuentra sobre la placa cribiforme, ¿no? A nivel de lo que es eh, el, el hueso etmoides, ¿no? De ahí es donde salen las celdillas, sale pues esos nervios que se van a conectar con el bulbo en sí. Y esos axones hacen sinapsis en el núcleo olfatorio anterior y van a terminar pues en la corteza olfatoria primaria, ¿no? Que es la corteza piriforme que se encuentra a nivel del lóbulo frontal, así como también en la área entorrinal y las amígdalas que son en el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, si vemos, pues tiene bastante conexión entre el lóbulo frontal y temporal, lo que es el nervio olfatorio, ¿no? Por eso que muchos recuerdos, como está a nivel de la amígdala, pueden darse por los olores también, ¿no? Siguiente. ¿Cómo hacemos la exploración neurológica del primer par? Pues solamente va a ser en casos excepcionales, ¿no? Tampoco vamos a evaluar en cada paciente, ¿no? Tendríamos que tener, pues, material a mano, ¿no? Más que todo, si hay una queja del paciente o vemos que ha habido algún tipo de alteración, un TEG, por ejemplo, ¿no? Que ha afectado la parte frontal, ha quedado con secuelas. Entonces, primero preguntar, ¿no? ¿Es normal o tiene una alteración? Entonces, si le hacemos el examen, ¿no? Es una prueba no rutinaria, ¿no? Y su historia clínica sugiere, pues, anomalías que se exploran con la olfacción y reconoción de sustancias con olores. Y tienen que ser olores que no sean irritantes, ¿no? Por ejemplo, no usar alcohol, perfumes, ¿no? Porque son muy irritativas para los receptores. Entonces, ¿con qué vamos a hacer? Pues puede ser con café, con anís, con limón, con algunas plantas como hierbabuena, menta, etcétera, ¿no? Los cuales el paciente conozca y no sean irritantes, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación? Pues básicamente tenemos en unos papelitos, puede ser los olores de algo como café, té. Le tapamos una fosa nasal al paciente y le hacemos oler, ¿no? Y luego hacemos eso con la otra fosa nasal. Y cambiamos ahora, ¿no? Primero le ponemos presente el café, y luego la menta y preguntar qué es lo que el paciente está oliendo, ¿no? En ese momento, si reconoce o no los olores. Y siempre con el ojo cerrado y ver si encontramos algún tipo de trastorno, ¿no? Por ejemplo, como la anosmia, ¿no? Que es la pérdida total de la olfacción. Bueno, que tiene diferentes etiologías, ¿no? Como por ejemplo la afectación de la mucosa nasal. Y eso pasó en el COVID, ¿no? En el COVID había pacientes que tenían anosmia muy severa, incluso no han recuperado al 100%, ¿no? Entonces se ha visto en necropsias de pacientes que han fallecido que el daño está a nivel del nervio más que los de los receptores, ¿no?
Entonces, ha habido una isquemia del nervio olfatorio y el paciente ha perdido esa sensación. Otras causas pueden ser procesos expansivos compresivos, ¿no? A nivel del bulbo olfatorio, como la presencia de meningiomas, ¿no? En el surco olfatorio o algún tipo de cáncer también que puede verse en el hueso, ¿no? De esas zonas a nivel de en- este, mm, del hueso etmoides o el esfenoides también, ¿no? Donde tiene relación con y los meningiomas o accidentes también que afecten la parte frontal, ¿no? Donde está el nervio y su recorrido. Siguiente. Bueno, entonces después, si es que hemos evaluado el nervio olfatorio, pasamos al óptico, o si no lo hemos evaluado, ¿no? Directamente empezamos con la evaluación del nervio óptico, que es el segundo par craneal o nervio craneal, ¿no? Se dice tanto, porque par no, y ya se está dejando ser un poco más como nervio. Entonces, el segundo par craneal conduce, pues, impulsos visuales desde la retina al córtex occipital, o sea, la retina está en los receptores de la visión, ¿no? Los conos y bastones, ¿no? Que son los principales receptores para la visión diurna, nocturna, que este nervio, hemos dicho, solo tiene esa función, ¿no? No tiene otra función más que poder hacernos ver, ¿no? Y sus receptores son los encargados de poder captar, pues, todas las imágenes que vemos, ¿no? Entonces, alteraciones de este nervio, pues, pueden ser desde la retina hasta el lóbulo occipital, ¿no? En todo su recorrido puede haber un tipo de alteración. Claro que en la parte de las radiaciones ópticas está bastante separado las vías, ¿no? Y ahí aparecen las cuadrantonopsias, ¿no? Por ejemplo, que dañe solamente una parte del nervio, ¿no? No todo porque está separado también esa zona. En cambio, si es en el quiasma, una lesión que es la más frecuente es eh, el adenoma de hipófisis, pues va a producir una hemianopsia, ¿no? Especialmente bitemporal, porque va a apretar la parte del medio donde están cruzándose, como ven en el gráfico, ¿no? Se están cruzando tanto del lado derecho como... Hay una parte del nervio que continúa en su mismo lado, ¿no? Vemos el uno 2 el nervio continúa por el mismo lado. En cambio, la mitad se va a cruzar con el verde, ¿no? Que está viniendo del otro lado. ¿Y por qué hablamos de hemianopsia bitemporal, ¿no? O sea, ambos lóbulos temporales. Porque si es al medio va a apretar, ¿no? Ambas vías que están yendo de un lado hacia el otro, ¿no? Porque ambos son, ese cruce hace que agarre de ambos ojos sus vías, ¿no? Entonces, el segundo par también continúa con el quiasma óptico, donde se entrecruzan pues las fibras de la mitad nasal, pero no las de la mitad temporal, ¿no? Solo más la mitad nasal. La primera sinapsis para la segunda motoneurona, pues es no motoneurona, sino para la segunda neurona visual, es a nivel del núcleo geniculado, ¿no? Y de ahí se proyecta finalmente hacia lo que es la corteza visual primaria, que se encuentra en la cara interna del lóbulo occipital, ¿no? En la parte interhemisférica, en la cisura calcánea, ¿no? Entonces, todas las sensaciones visuales llegan ahí. Y de acuerdo a eso también se puede presentar hasta cegueras pues, corticales, ¿no? Que son por problemas a nivel ya occipital. Siguiente. Entonces, para evaluar el segundo par craneal, pues tenemos que empezar con lo más simple, que es la exploración de la agudeza visual, ¿no? La tabla de Snellen, pues más es para los oftalmólogos, ¿no? Los cuales utilizan para poder ver en qué grado se encuentra la visión del paciente, ¿no? Y poder ver si es que el problema está a nivel periférico o es más central. Y si es periférico, ¿no? En córnea, también lo solucionan con unos lentes, ¿no? Para que ya el paciente vea de mejor manera. Pero ya cuando el daño es en nervio o en retina o en la parte cortical, pues muchos daños son ya irreversibles, ¿no? Y pueden ya no, o ir incrementándose también la pérdida de agudeza visual, ¿no? Entonces, colocar a 6 metros de distancia cuando es un tablero normal. El paciente debe leer cada línea hasta que no sea capaz de distinguir los detalles, ¿no? Por ejemplo, en la línea 8, 9, muchos llegan a leer hasta el 10, ¿no? El 11 ya es muy, muy difícil, pero aún no puede hacer. Entonces, la agudeza visual, si es que por ahí no tenemos
tabla, pues tenemos que presentarle a un paciente un cuaderno, una letra, escribir, ¿no? Y ver si lo está haciendo bien. Y también de paso, tenemos que evaluar la visión a colores, ¿no? Aparte de lo que es la agudeza visual. Siguiente. La visión de cerca se usa otras tablas, ¿no? Como la de Heger, que se coloca a 30 centímetros. Y si la lectura no es posible, pues prueba de visión, cuenta dedos. Luego, si no ve, dice no veo, la hacemos con los dedos, ¿no? Si puede contar o no. Si tampoco lo puede hacer, pues también podemos iluminar con una luz, ¿no? Y preguntar, pues, si está percibiendo o no la luz. Que si es que ya no lo hace, estamos en de una ceguera completa, ¿no? Entonces, primero es la tabla de Snellen o también la de Heger. Luego, si no ve, pues hacemos el cuentadedos. Y finalmente, pues, eh, hacemos el reflejo a la luz o presentamos la luz y ver si está percibiendo o no la luz el paciente. Siguiente. Si vemos la agudeza visual, pues puede tener la disminución casi siempre es de problemas oftalmológicos, ¿no? Como decía, se solucionan a veces con lentes, pero si es una retinopatía muchas veces no. Pero también alteraciones neurológicas que van a producir disminución de la agudeza visual, ¿no? Y una de las más frecuentes, que no es retiniana, sino del propio nervio, es pues la neuritis óptica, ¿no? La inflamación del nervio óptico que tiene muchas causas, ¿no? Desde causas autoinmunes, hay enfermedades como la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica, ¿no? Que van a afectar directamente al nervio. Y como son enfermedades autoinmunes, obviamente, pues una inflamación y engrosamiento, ¿no? También puede haber neuritis ópticas por causas virales, idiopáticas o compresivas o incluso isquémicas, ¿no? Un infarto a nivel del nervio va a producir que el paciente pierda la vista, incluso ya no sea recuperable, ¿no? Entonces, mucho va de ver la causa en sí de qué está produciendo la disminución de la agudeza visual. Y en el caso neurológico, pues muchas veces puede ser solo unilateral, ¿no? No afectando a ambos. Cuando afecta a ambos hay que pensar en otra cosa, ¿no? Tal vez la retina o en el quiasma, algo, ¿no? Pero sí es bastante importante poder pensar si la lesión neurológica o si es una lesión anterior del ojo, ¿no? Para poderlo catalogar como una enfermedad neurológica. Luego, pues vamos a pasar a lo que es la evaluación de lo que es el campo visual, ¿no? Y el campo visual sí es una alteración del campo visual, casi siempre nos habla de un problema a nivel de la vía óptica, ¿no? Especialmente de lo que puede ser en el quiasma o en las lesiones ópticas o en la parte posterior. Aunque también las lesiones a nivel de la mácula o de la retina podrían darnos cuadros de alteración del campo visual, como hemianopsias unilaterales, pero siempre más pequeñas, ¿no? Que una lesión propia de la vía óptica. Entonces hay varias técnicas, ¿no? La que más se usa, pues, es la técnica de la confrontación para hacer un adecuado campo visual, donde el explorador se pone de frente al paciente y se alinea el ojo izquierdo del médico con el derecho del paciente, ¿no? Siempre frente a frente, y el paciente cubre, pues, el ojo con una mano. El explorador va a mover el dedo desde el campo visual periférico hasta la parte central y el paciente deberá indicar cuando lo percibe, ¿no? Entonces, si lo percibe desde el principio, pues obviamente ya no continúa el examen porque no habrá que pensar en algún problema de campo visual, ¿no? Se puede hacer también, antes de hacer técnicas que no son muy seguras, pues campimetrías, ¿no? Que son computerizadas la mayor parte. Siguiente. Y luego de hacer una evaluación de lo que es la campimetría o se tiene que hacer lo que es la exploración del fondo de ojo, ¿no? Para lo cual necesitamos pues una linterna especial que se llama el oftalmoscopio, ¿no? Entonces, y también sería lo ideal tener dilatado las pupilas, ¿no? Para poder
enfocar adecuadamente lo que es la parte del fondo de ojo, especialmente la retina, la mácula, ¿no? Que es también, o la papila, ¿no? Porque en la parte neurológica importa mucho, pues, ver si hay una papiledema, que es un signo tanto de inflamación del nervio óptico como también de una hipertensión endocraniana, ¿no? Si un paciente viene con cefalea, náuseas, vómitos, tengo que pensar en una hipertensión endocraniana y también ver pues el fondo de ojo, ¿no? Si realmente está viendo o no edema de papila, ¿no? Entonces, el edema de papila es confirmatorio, ¿no? De una presión de la parte posterior. Lo más frecuente que sean cuadros de hipertensión endocraniana como hidrocefalias o meningitis, ¿no? En esto medio que es más frecuente. Siguiente. Bueno, acá justamente estamos viendo alteraciones de la papila al examen de fondo de ojo, ¿no? Muchas veces el examen de fondo de ojo se realiza no solo para ver cómo está la papila, si hay un papiledema, un hundimiento, ¿no? Sino también para ver los cruces arteriovenosos, ¿no? En caso de la diabetes, la hipertensión, que se pueden estar dañando ese nivel, ¿no? Por ejemplo, si hay una atrofia o edema de papila, en este caso la papila pierde su color rosado y se toma pues blanco, verdoso, azulado, ¿no? Que es muy evidente cuando se evalúa. ¿Por qué puede tener complicaciones? Por glaucoma, que es una causa frecuente de alteraciones de la papila, la neuritis ópticas isquémicas, neuropatía hereditaria como la atrofia de Lambert, ¿no? El edema de papila o papila de éstasis, hay un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Como por ejemplo en tumores de cerebro, en hidrocefalia, edema cerebral maligno, en los traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Que también podría producir aumento de la presión intracraneal, sangrados, ¿no? Y algunas retinopatías hipertensivas, ¿no? Dañan ya la papila en forma irreversible. En caso de la hipertensión arterial, pues, bueno, los cardiólogos pueden pedir un fondo de ojo en el cual se va a ver arterias adelgazadas con calibre disminuido, brillo aumentado, y las venas subyacentes pueden observarse pues comprimidas y desplazadas por las arterias, ¿no? El signo de Gunn. Y esto se ve básicamente en retinopatía hipertensiva con expresión externa del edema de papila, ¿no? Hay un edema de papila, pero también la causa no siempre es la hidrocefalia, ¿no? La mayor parte sí. En la diabetes observamos adelgazamiento, tortuosidad de las arterias, pequeñas éxtasis caracterizadas llamadas los microaneurismas de Waldau-Fly, ¿no? Que las cuales se presentan en pacientes diabéticos, también que están produciendo ya un daño irreversible de la retina. Hay una enfermedad rara, ¿no? Que es el Tay-Sachs, que es típica mancha redondeada de color cabeza, de color cereza, ¿no? En el fondo de ojo y tiene alteraciones neurológicas, ¿no? Pacientes con retraso mental, convulsiones y algunos trastornos genotípicos, ¿no? Que son evidentes. Los tumores en la cara inferior del lóbulo frontal, también puede observarse este caso atrofia de papila con anosmia del lado de la lesión y que va a producir, pues, a consecuencia del síndrome de Foster Kennedy, ¿no? Es un tumor a nivel de la cara inferior del lóbulo frontal. Siguiente. Bueno, como hemos estado mencionando, la patología del nervio óptico que va a producir síntomas, pues son múltiples. Por ejemplo, si hablamos de lesiones prequiasmáticas, se va a caracterizar por escotomas, amaurosis de la vía afectada básicamente, ¿no? ¿Y qué son las principales patologías? Enfermedades desminimizantes, como hemos dicho, como la esclerosis múltiple, los tóxicos, ¿no? El alcohol, me olvidaba también el alcohol metílico, ¿no? Puede causar daño directo al nervio, algunos medicamentos como la amiodarona, el etambutol, el cloranfenicol, el metanol, ¿no? Que es ese alcohol. Algunas deficiencias de vitaminas B6, B12, ¿no? Pacientes que están totalmente desnutridos, mucha mala alimentación, o que estén haciendo un síndrome de Wernicke, ¿no? Podría también alterar lo que es al nervio óptico. También buscamos el papiledema para ver si está edematizado o no. Buscamos en la parte anterior, ¿no? Viene el fondo de ojo, si hay una neuropatía óptica anterior, o cual está con mucho edema, y se puede evidenciar a través del fondo de ojo, ¿no? Pueden ser también idiopáticas, la mayor parte, ¿no? No se encuentra una causa de esas
lesiones del nervio óptico. Claro que hay enfermedades como la esclerosis múltiple, que no son tan infrecuentes, o la neuromielitis óptica, ¿no? Como su nombre dice, afecta tanto a la médula como al nervio óptico, ¿no? Entonces, esas patologías sí pueden causar un daño incluso irreversible. Siguiente. Entonces seguimos con las patologías. En las lesiones prequiasmáticas tenemos la neuropatía óptica desmielinizante, que es por esclerosis, por, por esclerosis múltiple, ¿no? La mayor parte de estas enfermedades que se produce más en mujeres jóvenes, con pérdida de visión monocular casi siempre, ¿no? Cuando es biocular hay que pensar en patología básicamente en neuromielitis óptica. Puede haber dolor al movimiento ocular. Si es retrovulvar, el fondo de ojo puede ser normal. Y un marcador de riesgo es el desarrollo de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, para eso se realiza una resonancia magnética en el cual podemos evidenciar las lesiones incluso a nivel del nervio óptico. Y puede haber otras lesiones también a nivel cerebral, del tronco, incluso en médula, ¿no? Que pueden estar pasando asintomáticas, pero normalmente producen algún tipo de sintomatología. Siguiente. En las lesiones prequiasmáticas tenemos neuropatías ópticas isquémicas anteriores, pérdida de la visión en un hemicampo inferior que es indolora. O sea, son lesiones arteríticas, ¿no? Especialmente en las vasculitis, o que se pueden presentar por enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes, algunos fármacos, ¿no? El sumatriptán que se usa en migraña se ha visto que también puede producir el sildenafilo, ¿no? Que son vasoconstrictores fuertes, también pueden dar síntomas, ¿no? En la, en la neuropatía óptica isquémica anterior, no arterítica. En la arterítica vamos a ver que está asociado a arteritis de células gigantes, ¿no? Que producen también cefaleas en ancianos. Y la principal prueba es la velocidad de sedimentación globular, ¿no? El cual se encuentra muy elevada, ¿no? Cifras por encima de 50, 60. Si hay sospecha clínica alta, hay que instalar tratamiento con corticoides, una biopsia, ¿no? Que nos ayuda a determinar si es una arteritis de células gigantes. Siguiente. Entonces, las lesiones quiasmáticas, ¿qué tipo de clínica nos van a dar? Pues las hemianopsias bitemporales, ¿no? O sea, ambos lados temporales del ojo van a estar ciegos, ¿no? No se va a apreciar nada. Especialmente con tumor hipoficiario, ¿no? O meningiomas, otros tipos también de tumores, que pueden producir alteraciones o compresión de ese nervio. Las lesiones en las radiaciones ópticas van a producir hemianopsia homónima de derecha, que respecta a la lesión macular, ¿no? Y básicamente son tumores y causas vasculares. Siguiente. Vamos a pasar al nervio motor ocular común, ¿no? A ver, un ratito. Ya, seguimos, chicos. Entonces, el nervio motor ocular común, es es el responsable de la motricidad ocular extrínseca e intrínseca del ojo, ¿no es cierto? Pero se evalúa básicamente con los nervios patético, que es el cuarto, y el abducens o motor ocular externo, ¿no? Que es el sexto. Entonces responde de responde la inervación de los 6 músculos que controlan la motilidad extrínseca y del globo ocular, ¿no? Y también en este grupo, pues, entra el músculo elevador del párpado, ¿no? O el nervio que va a tener que elevar el párpado, en el cual
es también parte del tercer nervio craneal, ¿no? El movimiento ocular, pues, se realiza hacia izquierda, derecha, arriba, abajo y oblicuamente. Y están involucrados, pues, ¿no? Los nervios, básicamente el tercero que va a inervar a cuatro de estos nervios, el cuarto a uno y el sexto, pues, básicamente al que es para el movimiento hacia afuera, ¿no? Al externo. Siguiente. Aquí tenemos la lista, ¿no? De los músculos y qué nervios lo van a inervar. Por ejemplo, el músculo recto superior, pues está inervado por lo que es el motor ocular común, ¿no? El tercer par, al igual que el recto inferior y el recto externo también, ¿no es cierto? El oblicuo mayor sí está inervado ya por el patético, que es el cuarto, y el oblicuo menor también por el tercer par. Entonces, los movimientos oculares que se llevan a cabo, pues, van a ser siempre simétricos, ¿no? Para que no haya una variación. Si hay una variación del movimiento, pues la principal queja o signo que va a presentar el paciente o síntoma va a ser, pues, la visión doble, ¿no? Cuando uno de los nervios no funciona adecuadamente, está más lento o puede una pared completa también, ¿no? De alguno de los nervios. Y cuando tengamos una visión, una mirada, ¿no? A determinado punto, pues sería que aparezca la visión doble. Pero si todo el tercero está dañado, obviamente que la visión doble va a ser constante y continua, ¿no? Sin necesidad de mover. Siguiente. Con lo que se evalúa el tercer nervio, pues aparte de hacer la evaluación motora, que vamos a hacerlo con el seguimiento, pues puede ser del dedo, ¿no? Formando una H, y es ojo por ojo, ¿no? No es que le hagamos los dos ojos. Obviamente para ver si es que no hay una asimetría, vemos los dos ojos abiertos y podemos ya medir, ¿no? La distancia entre las pupilas de uno y otro ojo, si está bien una desviación, ¿no? Un estrabismo, que a veces son muy elocuentes verlas, ¿no? Estrabismos muy severos. Y de esa manera, ya para evaluar tenemos que tapar un ojo y hacer mover, ¿no? Uno y el otro, ¿no? Y para ver también la que es la posición de la pupila misma, la hacemos que junte, ¿no es cierto? Hacemos que el dedo lo llevamos hasta afuera, hacia la punta de nariz, y a ver si realmente está viendo una simetría de estos movimientos, ¿no? Y también lo que vamos a ver en la exploración estática, pues el tamaño, la forma, las simetrías, si las pupilas están isocóricas o están anisocóricas, ¿no? O sea, diferentes tamaños. En la exploración dinámica vemos los reflejos pupilares, ¿no? O sea, el reflejo fotomotor directo, que es poniendo la linterna directamente a un ojo, tapando el otro, y vemos que haya una este, em, disminución del tamaño de la pupila, ¿no? Cuando iluminemos con la luz, una miosis. Y también el reflejo consensual, ¿no? El cual iluminamos, por ejemplo, el ojo derecho y tenemos que ver si la pupila izquierda también ha tenido la misma respuesta, ¿no? De disminuir su tamaño. Los reflejos de acomodación o convergencia, si lo vemos viendo ambos ojos, ¿no? Haciendo que el paciente, como lo dije, que siga mi dedo desde la periferia hasta la punta de nariz, y si convergen juntos, ¿no? Lo que se van a mover hacia el dedo ambos ojos, y no va a producir una visión doble principalmente, que nos ayuda a ver si la acomodación y la convergencia se encuentran bien. Siguiente. Bueno, aquí vemos es pues cómo está anatómicamente la pupila, su respuesta, ¿no es cierto? Que va a tener inervación vegetativa para para el músculo ciliar, el cual va a producir pues que la pupila tenga miosis o midriasis, ¿no es cierto? Tanto que ya el estímulo luminoso se produzca esta respuesta, ¿no? Y eso nos sirve también en la vida diaria, ya que cuando hay mucha luz, pues las pupilas se vuelven mióticas, ¿no? En la oscuridad están midriáticas, ¿no? Para poder ver de mejor manera. Entonces, en este caso, es importante ver esta inervación, que es en este caso, por el parasimpático. Siguiente. Bueno, como les mencionaba, ¿no? El reflejo fotomotor, como acá vemos en el gráfico, iluminamos que va a evaluar
el segundo y el tercer nervio, porque la vía aferente en este caso es el segundo y la vía eferente el tercero, ¿no? En este caso el parasimpático va a inervar las fibras lisas del músculo del iris, que es la responsable de la contracción de la pupila, ¿no? Inervando el músculo liso del cuerpo ciliar, ¿no? Que habíamos visto, y el esfínter del iris, el cual va a producir, pues, el aumento o disminución del tamaño de la pupila. El componente voluntario, que es el tercer nervio, o en este caso diríamos componente eferente de la motilidad del ojo y la elevación del párpado también, entonces tiene también la parte parasimpática, ¿no? El estímulo luminoso del ojo derecho va a producir una contracción pupilar directa y también consensual al ser el otro lado. Si no hay respuesta ni directa ni consensual, puede haber problemas en el segundo nervio craneal, ¿no? Si es que, por ejemplo, yo ilumino el ojo derecho, no hay respuesta directa, no hay miosis, y tampoco en el otro lado, entonces, obviamente sí quiere decir que que el segundo nervio derecho no está funcionando, ¿no? El paciente puede estar ciego incluso, por eso que no hay esa respuesta. Y acá en el ejemplo vemos, ¿no? Incluso la linterna hay que llevarla siempre de afuera hacia adentro, ¿no? Para poder hacer el examen de la pupila, ¿no? No directamente enfocarlo, sino de afuera hacia adentro. Siguiente. El mecanismo muscular del iris o del músculo ciliar, pues va a hacer que que la motilidad ocular intrínseca, o sea, que produzca, ¿no? La miosis, se produzca por el costito de la pupila que está inervada por el parasimpático y el músculo dilatador de la pupila que es una inervación simpática, ¿no? Que no viene por el mismo nervio, sino proviene de todavía de la región cervical, que la inervación simpática hace que la pupila se dilate, ¿no? Y la parasimpática que la pupila tenga miosis, entonces ambos se equilibran. El tono pupilar depende fundamentalmente del equilibrio entre impulsos parasimpáticos y simpáticos, ¿no? Especialmente si hablamos de lesiones, la compresión del parasimpático, por ejemplo, un aneurisma que esté comprimiendo al tercer nervio, ¿qué va a pasar? Entonces va a predominar el simpático, entonces la pupila se va a dilatar, ¿no? Y al revés, ¿no? Si es un tumor que está comprimiendo el nervio simpático, que incluso viene del tórax, ¿no? Del tumor de Pancos, ¿no es cierto? A nivel del ápex pulmonar puede comprimir el simpático y esto va a producir que el paciente tenga, su ojo pues, su pupila esté miótica, ¿no? Entonces no se dilate, porque está predominando la función parasimpática que va a venir del tercero. Entonces, eso también si es asimetría, si es una anisocoria, tiene mucho valor, ¿no? De localización neurológica, que se hace, por ejemplo, si hablamos de midriasis bilateral de ambas pupilas, puede ser una intoxicación, puede ser el uso de drogas, sustancias estimulantes, ¿no? La cocaína, el café mismo dilata la pupila, ¿no? Entonces, cuando es simétrico, pues nos habla más que una intoxicación, algún, algún problema con algún consumo. Pero si es una anisocoria, si nos ubica mucho en una patología que puede estar a nivel del tronco, incluso puede ser un aneurisma, puede ser una compresión en seno cavernoso, podría ser, o si es con miosis, ¿no? Una compresión a nivel del cuello o en otra parte de la región cervical. Entonces la anisocoria tiene mucho valor neurológico, ¿no? Es una focalización que valora muchas áreas cerebrales, muchas áreas de la función, especialmente del tercer nervio. Siguiente. En la exploración estática, vemos si las pupilas están isocóricas, ¿no? Que las dos pupilas deben tener el mismo tamaño, con cualquier iluminación, ¿no? Ambiental. Pupila normal se encuentra entre 2 a 6 milímetros. Por debajo de 2 es miosis y por encima de 6 es midriasis, ¿no? Miosis o contracción pupilar se produce en ambientes luminosos. Una pupila miótica pues, puede medir de 2 a 0,5 milímetros, ¿no? Estimulación, esta inhibición del simpático, ¿no? La miriasis por dilatación, con dilatación pupilar en ambientes oscuros, las pupilas están entre 6 y 10, pero por encima de 6 ya hablamos de una miriasis marcada, ¿no?
Hay estimulación simpática y inhibición del parasimpático. Siguiente. Entonces, la anisocoria es la diferencia de tamaños, ¿no es cierto? De las pupilas. Eh, la medición de la anisocoria podemos ver con alta iluminación ambiental, ¿no? En el cual va a disminuir el tamaño, ¿no? Con baja iluminación, pues también estimulamos la luz, ¿no? Y se determina pues las pupilas patológicas, por ejemplo, si la anisocoria aumenta con la luz, la pupila anormal es la que está grande, ¿no? Porque se podría decir que es la pequeña, ¿no es cierto? Que es la que está teniendo el problema tal vez de estimulación simpática, pero la más grande siempre se la considera anormal, ¿no? Si la anisocoria aumenta con la luz. Si la anisocoria disminuye con la oscuridad, la pupila anormal es la que está pequeña. O sea, en este caso hablamos de que hubiera una miosis, ¿no? Del lado, en este caso derecho, ¿no? Más que el izquierdo. Siguiente. Porque a veces no es fácil determinar, ¿no? Cuando hay anisocoria, cuál es la pupila que está mal, ¿no? Si es la que está pequeña o si es la que está grande, ¿no? Entonces, para explorar pues la pupila siempre hay que tratar de estar en una habitación con poca luz. Se ilumina un ojo y se observa la reacción de ambas pupilas, ¿no? Tanto el reflejo fotomotor directo como el reflejo consensual, ¿no? El fotomotor directo latencia de un segundo, ¿no? Y va a haber miosis. En el consensual, la pupila del ojo no iluminado se contrae igualmente que el que está iluminándose. Y si es que no si solo un lado funciona, pues hablaremos del daño del tercero. Si son ambas que no están respondiendo, será el segundo del nervio que se está estimulando, ¿no? El reflejo de acomodación convergencia es de ambos, ¿no? O sea, hacemos que nos siga un punto con el ojo y vemos si está acomodando las pupilas al mismo nivel. Siguiente. Cuando hay parálisis de los movimientos oculares y desviación de los globos oculares, tenemos que pensar siempre en las lesiones de los nervios oculomotores, ¿no? Por ejemplo, la lesión del tercer par craneal se acompaña de ptosis, más la desviación del ojo hacia afuera y hacia abajo, ¿no? Como vemos en el verde, pues, ¿no? Se está desviando hacia lo que es la parte de afuera y abajo, ¿no? La lesión de las fibras parasimpáticas, hay midriasis paralítica, abolición del reflejo fotomotor y parálisis de la acomodación, ¿no? No se va a acomodar en la pupila. La lesión de fibras simpáticas, vamos a verlo, básicamente en el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no? Que se produce por una miosis del lado afectado, este, con, eh, hay también tosis y también va a haber anhidrosis, ¿no? Del lado de la cara que está afectado. Lesiones del cuarto par craneal, o del sexto, digo, del sexto par craneal, el ojo está desviado hacia adentro, ¿no? Hay un estrabismo convergente, una parálisis en la abducción del ojo, o sea, no va hacia afuera, ¿no? Y en la lesión del cuarto, pues hay imposibilidad de mover el ojo hacia abajo, una diplopia al leer y al bajar las escaleras, ¿no? Porque como el ojo no va hacia la parte inferior, entonces cuando baja escaleras el paciente se puede caer incluso porque va a haber doble, ¿no? No va a ser una pisada. Siguiente. Nervio trigémino, ¿no? A ver un ratito, se me está acabando la batería un ratito. Ya, continuamos. Entonces vamos a pasar al quinto par, que es el nervio trigémino, ¿no es cierto? Y el nervio trigémino, pues, es el que va a llevar toda la sensibilidad de la parte facial de la cara, incluyendo la parte del cuero cabelludo, ¿no? La mucosa nasal, bucal,
nervios y también tiene un componente motor que es el que va a realizar la masticación, ¿no? Especialmente inervando los músculos masticadores, que son pues los pterigoideos, el macetero, este músculo temporal también, ¿no? Entonces tiene tres ramas para la inervación sensitiva, que es la rama oftálmica, maxilar y mandibular, que al evaluar pues tenemos que hacerlo uno por uno, ¿no? Porque muchas veces puede estar solo dañado una de las ramas y no todo el nervio trigémino, ¿no? En este caso, hay otras alteraciones, por ejemplo, como el herpes zóster o neuralgias del trigémino, que es a consecuencia de las alteraciones sensitivas en este nervio, ¿no? Siguiente. En la exploración neurológica, pues primero hacemos la evaluación del componente sensitivo, en el cual hacemos una comprobación de la sensibilidad térmica y dolorosa en la cara, ¿no? Igual que en cualquier parte del cuerpo, agarramos una mecha de algodón, un alfiler, o también con un clip, ¿no? Se toca distintas áreas faciales comparativamente, ¿no? Tanto la parte, este, pues las tres ramas, ¿no? Siempre tenemos que evaluar las tres ramas comparativas, ¿no? Luego también para ver cómo está la función refleja, hacemos este examen de reflejo corneal, tocando la córnea con un algodón y se ve pues la intensidad de la percepción con el cierre del párpado, ¿no? En este caso el reflejo corneal tiene una vía aferente que es el trigémino sensitivo y la vía eferente pues es el facial, ¿no? Entonces con este reflejo estamos evaluando toda la función de ambos nervios y si hay una lesión en tronco, ¿no? Igual la misma inervación tiene también pues la parte nasal, ¿no? Para el reflejo supraorbitario y el reflejo también conjuntival y ciliar. Siguiente. El componente motor, pues, se evalúa palpando los músculos temporales situados en la frente y comprobar también, pidiendo al paciente que mastique, ¿no? O sea, vamos a ver la fuerza con la que está masticando. Palpamos los maceteros por delante y por debajo de la articulación temporo mandibular, pidiendo que cierre la mandíbula, ¿no? El paciente debe mover la mandíbula también en sentido lateral, ¿no? Le pedimos que mueva y vemos si la fuerza o especialmente si no hay una pérdida del tono muscular, ¿no? Cuando mueve la mandíbula de un lado a otro. Se explora el reflejo ceterino, es como vemos en el gráfico, ponemos el dedo sobre el mentón con la boca entreabierta, ponemos el dedo índice y percutimos sobre el pulgar, ¿no? Apoyado por la parte superior del mentón. Y la respuesta normal es una contracción del músculo macetero, ¿no es cierto? Va a producir el cierre de la boca. Y en este caso la vía frente y frente es el trigémino, pues, ¿no? Los que están teniendo tanto la parte sensitiva como la respuesta. También se puede hacer directo, ¿no? El reflejo mentoniano, o sea, golpea directamente sin necesidad del dedo, pero a veces no le damos pues en la zona precisa, pues con el dedo, porque estamos ampliando la zona del golpe, o sea, el golpe vamos a ampliar la zona a nivel mandibular y la respuesta puede ser más fácil de obtener, ¿no? En todo caso, también se puede hacer esta evaluación cuando se sospecha, ¿no? De alteración a nivel de o una lesión que esté afectando el tronco cerebral. Siguiente. Entonces, la patología del trigémino, pues la más frecuente es la neuralgia del trigémino, ¿no? Pero también puede haber patologías que alteran la parte motora, como por ejemplo debilidades, atrofia de la musculatura. En el ELA, por ejemplo, podemos observar este tipo de signos, ¿no? Como la atrofia, y se ve que los músculos masticales han perdido fuerza, ¿no? O en lesiones del nervio periférico motor, ¿no? A nivel de la región cervical, del hueso temporal, ¿no? En la base. También podría verse, ¿no? Lesiones de segunda motoneurona, ¿no? En el caso de la parte motora. Luego también tenemos que ver la desviación de la mandíbula, ¿no? Si está hacia el lado lesionado, el reflejo corneal, ¿no? Si está abolido o no, pero básicamente esto evalúa la parte sensitiva del trigémino y la motora del facial. Sensibilidad facial disminuida, bueno, obviamente eso es parte sensitiva, ¿no?
La neuralgia del trigémino, pues es una patología muy frecuente, hay un dolor facial que es tipo eléctrica, ¿no? Por momentos, que dura a veces minutos, pero es muy intensa, ¿no? Que el paciente puede llegar incluso a desmayarse, ¿no? Con el dolor tan fuerte. Como es un dolor de muela 10 veces más intenso, ¿no? Y a veces confunden con dolor de muela, por eso que los pacientes con neuralgia del trigémino, pues se hacen sacar las muelas antes de que les diagnostiquen. Se presenta pues más frecuentemente en mayores de 50, pero también en jóvenes, ¿no? Y es más frecuente en mujeres. Y, y también es más frecuente en pacientes con esclerosis múltiple. Por eso si una persona joven, especialmente mujer, tiene neuralgia del trigémino, necesita un examen de imágenes, ¿no? Una resonancia para descartar esclerosis múltiple, ¿no? La causa más frecuente es una causa hepática, que se ve que puede haber una compresión del nervio, puede ser por una veina, una arteria, y que produce un dolor pues, muy intenso. Obviamente es una disfunción del nervio en sí, ¿no? Entonces, hay criterios pues, para determinar si una neuralgia del trigémino, ¿no? Por ejemplo, muy importante que son crisis de dolor tipo paroxístico de duración entre un segundo a 2 o 3 minutos. El dolor ha de tener pues al menos una de las siguientes características, ¿no? Que sea intenso, que sea superficial, eléctrico o lacinante, ¿no? Otra característica debe de ser desencadenado en zonas gatillos o por factores externos, ¿no? Como por ejemplo masticar o hablar. Zonas gatillos se refiere a la percusión, ¿no? En los agujeros, por ejemplo, el agujero maxilar, el mandibular o a nivel del arco supraorbitario. Entonces se toca, si produce ese dolor, también es ya signo de que es una neuralgia del trigémino, ¿no? Luego no debe haber evidencia de déficits neurológicos asociados. Por ejemplo, no debe haber una hemiparesia, no debe haber una alteración de otro nervio craneal, ¿no? Por ejemplo, una anisocoria, etcétera. Y no debe ser también atribuida a otras patologías, ¿no? Como por ejemplo un tumor que esté comprimiendo el nervio, etcétera. Siguiente. Bueno, el tratamiento de la neuralgia, pues con medicamentos para el dolor neuropático, ¿no? Por ejemplo, la carbamazepina, el gabapentina, pregabalina, la lamotrigina y baclofeno también a veces tienen algún tipo de indicación. La mayor parte son fármacos adyuvantes, ¿no? Como la gabapentina, el levetiracetam también se utiliza, pero en sí el trastorno a veces se vuelve crónico, repetitivo y el paciente requiere incluso poder tener una intervención quirúrgica, ¿no? A nivel del nervio, del ganglio de Gasser, ¿no? Que es a veces intervenciones con láser, ¿no? Que últimamente se realizan. Así que depende mucho de la respuesta a los fármacos. Siguiente. Bueno, el nervio facial y es el séptimo, eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, chicos. Vamos a quedar acá. Y la siguiente, si damos el pasito, ¿no es cierto? Ya hemos quedado del tema de sensitivo y motor, ¿no? Para dar el segundo pasito. ¿Sí o no, Giancarlo? Sí, doctor. Ya, chicos.